Hola chicos, ¿qué tal? Supongo que bien. Después de un buen puente, pues ahora toca el descanso, bueno, toca currar. Bueno, a ver, venía a comentaros, para aquellos que tenéis Nissan Terrano o, sí, bueno, Nissan Terrano 2700 con motor Cesel, el tema de que cuando, lo del rateo, que cuando anda a tirones y demás, y se estropea lo que es el inyector bomba o inyector de control de alzada, que es de marca Cesel, que es de la misma marca que la bomba inyectora y, y no hay forma de localizarlo. He estado buscando, porque hay muchos que vos eh, sucede también, que os falla dicho inyector de control de alzada, y hay una tienda eh, que está ubicada, lo malo es que está en Polonia, y, y claro, y aparte el precio que tiene el recambio, que al ser un recambio bastante raro, entre comillas, porque no es, por ejemplo, los de bomba Boss, los inyectores es más fácil de localizar el inyector. Aparte, por ejemplo, lo que es el inyector Boss de control de alzada para Nissan Terrano 2700 con bomba Boss es más fácil de localizar, aunque también, bueno, tiene un precio más bajo, pero el de Cesel, yo que lo he estado buscando para uno de vosotros, eh, tiene un precio bastante elevado, entre comillas, porque no es muy, aparte que no es muy habitual el localizarlo, bueno, localizar que no está muy disponible. eh, pues lo que es, voy a mostraros ahora la página donde está ubicado. Está en Polonia y tiene un precio de 423 euros el inyector de la marca Cesel. Si tenéis un terreno del 97 al 2000, me parece que es 2002 o por ahí, que llevan ese motor, esa bomba, pues a ver, pues lo busco. Pero yo os digo que es para bastante prohibitivo el precio. Aparte es porque hay páginas del 93 al 2006. Au. Y localicé en Polonia, en una tienda, en una página que hay allí. A ver si os... ¿Dónde lo tengo puesto? Que lo había... Mirad, voy a enseñaros aparte con la referencia. Vale, claro, vale, este no es el navegador que estoy utilizando. Esperad. Vale, en esta. Ah, vale, espera, es que tengo que abrir una página en blanco. Vale, ahora. Aquí. Vale, aquí detrás lo podéis ver. Un segundito. Espera, que tengo que cambiar de pantalla para que podáis verlo. Un segundo. Eh, vale, un segundo. Vale. Bueno, a ver, hombre, que me muevo para el otro lado. Para abajo. Ahí. Vale. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos varios. Espera, a ver. No chingues, hombre, no chingues.
tengo... ¡Ah! es- Esta pantalla no la puedo reducir. Sí, sí la puedo reducir. Un momentito. Es que quiero mostrarlo, pero es que es complicado. Que no me funciona. Ah, espera, a ver. Siniestros. Chingale. Vale, un momentito. A ver si lo puedo solucionar. A ver si lo puedo solucionar. Vale, tengo abierta aquí la aplicación. El- Vale. Bueno, eso no pasa nada. Porque yo... Chingale, ¿por qué no? A ver, hombre. A ver. Bueno, vale, así. Lo podréis ver así. Voy a buscarlo. A ver, vale. Mm, 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 mm. Parece que hay unos... Ay, vale. Bueno, ahí lo podéis ver. No sé por qué. Ahora. Órale. Vale. Así lo podéis ver. Si la encuentro. Está en Polonia. Pero no sé si es esta. A ver si es esta. Vale, está. Bueno, lo que podéis ver, $304,84, pero no disponible. La única tienda que encontré que lo tenía, pero esto implica que tengo que abrir una página y no quiero ser doxeado. Vale, a ver. ¿Dónde está esto? Vale, un momentito porque tengo la referencia guardada en otra página y no quiero doxear información de... ¿Dónde? Íngale, hombre. Aquí, vale, vale. Mirad, la página es esta. Está en Polonia, el precio está en zlotys, en precio en moneda local, que son zlotys, estos 1999,00 zlotys son exactamente 423,81 € lo que cuesta el inyector este. Claro, el tema es que eso, que está en Polonia.
Y los portes, aquí no os guiéis por estos 15 slotis, que son unos 3 euros y algo. Eso sería el coste del recambio local. A ver si os lo puedo poner para que se traduzca. Vale. Bueno, estos son slotis. Pero estos 15 slotis son 3 euros y algo. Entrega mensajería serían 19 de mensajería, que sería en ámbito local. Este sería como un alquiler de un casillero local. Pero el tema es que en nuestro caso, si es para recibirlo aquí, el precio son 120 slotis, que son moneda de Polonia, que es lo equivalente a 25 euros con 44, que sería el precio del envío internacional al extranjero, que es lo que implica. Y bueno, eso, que son 423,81, lo que es lo que cuesta el inyector este, para los que tenéis bomba Cesel e inyectores de Cesel, porque es el inyector este que tenemos aquí. Así lo podéis ver. A ver si lo puedo emplear un poco más. No, no me deja. Bueno, aparte la flama de conexión, el tipo de conexión que lleva, y es eso, que el inyector, la tienda donde lo localicé fue aquí, en Polonia. Aquí tenéis la referencia es el recambio original. Y tras buscarlo bastante, pues lo localicé aquí en Polonia. Y son, ya digo, os digo, 423,81 lo que cuesta, más 25,44, que serían los portes internacionales de lo que cuesta el inyector. Al ser una pieza que no se está fabricando ahora mismo aquí y son piezas bastante demandadas, pues eh, opciones. Este es nuevo. O comprar un motor que tuviera piezas, que estuviera estropeado, que tuviera un golpe o eso, y, y utilizar el inyector. Pero claro, ahí no se asegura que si el motor funcionaba y fue de un golpe y fue dañado el motor y se puede despiezar el motor, pues bueno, eso ya es tener mucha suerte. A ver, hay tiendas, por ejemplo, hay desguaces por ahí que disponen de este tipo de inyectores, pero claro, el caso es que funcionen correctamente y bueno, y aparte es eso, que me molesté en buscarlo para aquellos que tenéis Nissan Terrano. Dos, con bomba inyectora Cesel, porque lo que son los inyectores de Nissan Terrano normales, los de Bosch, su variante, a ver si os lo encuentro. Mira, a ver si lo encuentro. Mira, porta R20, que es el que tenemos nosotros. A ver, este sería, bueno, en despiece. Claro, es que ahí, este es el que normalmente se suele encontrar muchísimo, que es el de Bosch, que es el que todo el mundo... Pero claro, el de Bosch tiene diferente flama. La flama es... A ver, hombre. Chingale. Bueno, eso.
la flama es diferente. A ver si lo puedo ampliar un poco. Ahí. La flama, como veis, es diferente. Aparte lleva el, los tubos de retorno de combustible de la rampa de retorno son por latiguillo flexible. En los de Bosch, en los de Cessel, que es este caso, la rampa de retorno de combustible es un tubo rígido que comunica de inyector a inyector. Aquí, bueno, aquí lo podéis ver más en el de Bosch, en el de Cessel. Lleva una pequeña, como una arandela aquí. A ver si os lo encuentro para que lo veáis. Y el tema es eso, que en el de Bosch es imposible, uno, adaptar el de Bosch al de Cessel. Bueno, a ver, puedes intentarlo, pero te vas a encontrar con el tema de la flama de aquí, que es diferente, que no es la misma, el mismo pin, si os dais cuenta, de conexión, la misma clavija de conexión, son diferentes eh, anclaje de conexión. Mirad, aquí veis uno, ya veis si tuviera una fotografía del otro, para que, para que apreciéis lo que os quiero decir. ¿Dónde está el de Cessel? Bueno, el de Cessel sería este, pero encuentro una imagen donde se muestre. No, no, es que no tengo imagen aquí. Y tampoco quiero dosear páginas que no. Bueno, que. Ah, en este. Mirad, a ver si me dejara ampliar la imagen. Sí, como podéis observar, a ver si puedo poner las dos imágenes. No, no me va a dejar. A ver, esta aquí. Esta le doy para atrás. Y os puedo mostrar otra página, pero eh, sí, creo que sí. A ver, este es uno y el de Bosch es el que tengo que encontrar ahora. Vale, a ver, para que os hagáis una idea. Chingale. Bueno, mirad, para que lo podáis apreciar. Es que no me deja hacer la página. Mm. A ver, hombre. Bueno, aquí estamos. A ver si me dejara ampliarlo de alguna forma. Aquí, mirad. Vale. A ver si me deja esta mostrarlo. Vale. Vale, podéis ver las flamas, ¿no? Son diferentes. A ver, ahí podéis ver que las flamas de conexión son diferentes y no es compatible la de una con la de uno con la otra. En nuestro caso, nuestro motor con bomba Cessel, el inyector con control de alzada o control o inyector tripulado, lleva esta flama de conexión y en el de Bosch lleva este otro tipo de flama de conexión que como podéis ver es diferente y aunque yo digo, aunque consiguiéramos montar el
el inyector de Bosch en nuestra bomba Cessel, habría que hacer unas cuantas modificaciones y entre ellas, de hacerlo, implicaría que habría que diseccionar el tubo que viene del resto de los tres inyectores de contra el cortafuegos hacia adelante, ya que este queda justamente al lado de la bomba de refrigerante, de la bomba de refrigerante. A ver, un momentito, que se me ha activado la cámara. A ver, es que tengo una cámara robótica y hace lo que le da la gana. Vale, ahí. Pues lo que os decía, aunque se diseccionara el tubo de retorno de combustible, que voy a enseñaroslo ahora. A ver. eh, a ver. Rampa. Miércoles. Mirad. Esta es la. Un segundo. Esta es la rampa de retorno. Y aunque en este caso queda. Sí. Aunque se diseccionara este tubo de esta zona que tenemos aquí, que podéis ver ahí, estoy marcando con el ratón, y conectar es un tubo flexible para conectarlo al de Bosch, os encontraríais con el problema de que aparte de que lleva el... ¿dónde está una parte que se vea más apreciable? Vale. Bueno, ¿cómo? No se aprecia aquí, hombre. Sí, vale. El tema de los tubitos estos de aquí, a ver si acaba de cargarme la página para que lo veáis. Vale, mirad. Tendréis que, al diseccionar ese tubo, conectaríais el flexible aquí, pero os encontraríais con el problema de la flama. Aunque quitarais este tubo, os encontraríais con el problema de que la flama de conexión, esta, es diferente. La flama ya os digo es conexión. Vale, sí, este son 195,39, que lo podéis encontrar en cualquier tienda en cualquier página de recambios. En unos cuesta un precio y otros otro. Pero claro, estáis nuevos. Pero en el de Cessel ya os digo que sería este el que os indiqué. Que ahora mismo, ¿dónde está? Vale, no quiero dosear. Pues eso. Estaría en esa página que os enseñé anteriormente, que es la que tiene esta aquí. A ver, hombre. Bueno, no me acuerdo. Os lo colgué antes aquí en la página, que ahora mismo la perdí y no quiero que os parezca mal, pero bueno, ahí tenéis que es la referencia como os envié. Vale, sí, aquí tenéis, es el Cessel, el Bosch, perdón, que lo tendríais por 191, que bueno, suelen dar ese precio, pero el original que buscáis vosotros, que es del Cessel, porque este es el de Bosch, como podéis ver la diferencia, a ver, que os lo muestro, a ver, ahí, ya está. Ahí tenéis las diferencias de las flamas, de conexiones y todo.
Y está este que os comenté, que está en Rumanía, perdón, en Rumanía no, en Polonia, que son los 1999 zlotys, que son los 423,81, más los portes que serían los 120 zlotys, que son 25 euros y algo. Porque al ser un envío internacional, claro, tienes que contar con ese envío internacional, ya te plantarías en casi 450 y pico euros. Solamente el inyector, este. Y es la única tienda que he encontrado que disponga del recambio original. Ya que ya os digo que la referencia es esta, la 16600/7F400. Esa es la referencia original del, del inyector para Nissan Terrano con bomba Cessel. Y la tienda está ahí en Polonia. Ahí ya tendréis, ya os digo, eso ya es, tenéis que hablar con la tienda porque tienen un, un número de referencia, sí, una referencia, un número de teléfono, o podéis optar por intentar localizar en segunda mano, y en segunda mano os cuesta casi el mismo precio que cuesta el Boss, un poco menos, pero claro, ahí ya os arriesgáis a que este venga, que no funcione, pero bueno, eso ya es, tenéis que verificarlo bien. Normalmente cuando son piezas de segunda mano vienen verificadas de que arranca y funciona correctamente y no dan error. Ahí ya es la elección de cada uno, por eso os hice hoy este directo así, para comentaros. Y bueno, es lo que os puedo comentar de momento. A ver, que claro, no lo veis. Pues eso, es lo que os comentaba. Este es el original y la referencia la tenéis ahí, la de 16600 barra 7F400. Ese es mirad, aquí la tenéis, ahí tenéis. Y otra referencia que hay es esta. Esa sería perdón, a ver. Ay, conchale, chingale, hombre. A ver, quiero enseñaroslo, pero es que ahí. Eso sería el otro número de referencia. Pero ya os digo, la pieza original es esta, la 16600 barra 7F400. Y está en una tienda de Polonia. No obstante, os dejaré aquí en la caja de comentarios abajo la referencia del enlace URL de la página para que podáis mirar vosotros. Porque según esta página, aquí no los tienen ya. No están disponibles. El único que tienen disponible es el de Boss, que sería este. Es el único que tienen disponible. El de Boss. El de referencia 16600 7407. Y vosotros el que necesitáis es el 400. El 407 es el de Boss. Y el 400 es el de Cessel. Bueno, chicos, espero que os sirva. Vale, es que mi Spotify, vale. Vale. Ok, let's go. Ok. Vale. Pues eso, chicos. Que espero que os sirva este
esto y ya me contaréis. Si os vale, pues ya no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y de darme un like para seguir creando más contenido y si os gusta esta información, que os suscribáis al canal. Bueno, nos vemos chicos. Hasta luego.